Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que Dios bendiga a los que ya son padres y a los que todavía no tenemos ese privilegio, pues que Él indique el tiempo cuando sea el momento correcto. Mis queridos hermanos, bueno, vamos a pasar a la lectura bíblica, así que les pedimos que busquen el texto bíblico y cuando lo tengan se pongan de pie para con reverencia proceder a leerlo. La lectura bíblica del día de hoy está en el libro de Hechos, en el capítulo 23, en los versículos 1 al 11. Y la palabra del Señor en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también
en Roma. Oremos, hermanos. Padre amado, Señor, gracias por permitirnos leer tu palabra con libertad, Señor, por poder escuchar una reflexión sobre ella, Señor. Te pedimos especial unción del cielo, que el Espíritu Santo, Señor, unja a Pablo Urgilés para que sea tu palabra, Señor, la que se escuche en este templo, Señor, que sea solo palabra de verdad. Abre nuestro entendimiento espiritual, Señor, para que podamos escuchar el mensaje de hoy y que como tu palabra es viva, Señor, llegue a cada uno de nosotros, Señor, en el mensaje que tú quieres que llegue a cada corazón de esta congregación. Te pedimos todo esto, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenos días de nuevo. Antes de empezar, quisiera hacer una oración. Padre bendito, en esta mañana, Señor, nos ponemos delante de tu presencia para que tu Espíritu Santo sea haciendo con nosotros, para que limpies, Señor, mi mente, mis labios, mi corazón, mi cuerpo, y pueda hacerte un siervo útil. Abre los oídos y la mente y el corazón de los hermanos, para que puedan recibir tu palabra, y que tu palabra de verdad sea afincada en cada uno de nosotros y puesta por obra. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, es un tema interesante el que me ha tocado analizar el día de hoy, y para ubicarnos un poco en el contexto, tenemos que ver lo que estaba ocurriendo. Pablo había sido tomado preso por el tribuno romano en Jerusalén luego de la algarabía que hubo en el templo, y él, para evitar que Pablo sea muerto, lo llevó preso y quería interrogarle. Volvamos un poquito al capítulo 22, al versículo 30, en la Biblia o digital si lo tienen, en Hechos capítulo 22, versículo 30, y dice así: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo les presentó ante ellos. Este tribuno no era un romano de nacimiento. Él había sido un esclavo antes y probablemente se ganó el título de la ciudadanía romana, o lo compró por alguna cuestión que él hizo de beneficio a Roma, o alguien le pagó. En esa época, llegar a ser ciudadano romano sin haberlo hecho era un privilegio muy grande, y en el caso del tribuno, pues llegó a ser hasta tribuno. No así Pablo, que era de nacimiento. Entonces él estaba sorprendido ver a un judío que había nacido libre y que era un ciudadano romano de nacimiento. Además de esto, era un hombre muy culto. Pablo hablaba griego, que era el idioma oficial de los romanos en ese entonces. Y él estaba intrigado y no sabía por qué los del cuerpo del Sanedrín y el populacho quería lincharle. Entonces le convoca a una reunión frente al Sanedrín al día siguiente. Entonces se produce ya lo que el capítulo 23 dice. Ya una vez que Pablo se presenta ante el concilio, dice: Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y dice el versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Esto era una ilegalidad para la época de Roma. Roma tenía un sistema de justicia muy bien desarrollado y era de mucha protección, pero como en el juicio de Jesús, igual ahora en el de Pablo, Ananías manda a golpear en la boca, saltándose la ley romana,
que prohibía golpear a alguien que no había recibido sentencia. Es decir, había el principio de que es una persona inocente hasta que se demuestre lo contrario y que por ende no podía ser castigado. Ananías se salta esto y manda a golpear a Pablo. Como podemos ver, aquí, como en el juicio de Jesús, la ley puede ser, aún la ley romana puede ser torcida. Y eso lo hemos visto a lo largo de la humanidad. No es de novedad hoy en día cómo la ley es torcida en nuestros días. Y ahora estamos en periodo de campaña electoral y próximamente de elecciones. Muchas veces ha ocurrido revoluciones sangrientas para cambiar el sistema de gobierno. Viene a mi memoria la Revolución Francesa, luego la Revolución Bolchevique, luego la revolución en Cuba, liderada por Castro, luego la revolución en Nicaragua, liderada por Ortega, con el grupo de los sandinistas. Revoluciones en donde ha habido mucha violencia, mucho homicidio y mucho derramamiento de sangre. Pero la historia ha demostrado que no es el cambiar de sistemas lo que conviene. Lo que tiene que haber es que las personas cambien su manera de pensar y que tengan en su corazón principios bíblicos que los gobiernen. Si una persona no está gobernada por principios bíblicos, peor aún podrá gobernar a un pueblo. Por esta razón es necesario que nosotros tengamos claro lo que se nos viene. Votar, no podemos decir por el hombre perfecto, porque sabemos que no lo hay, pero por lo menos por el menos malo. Independiente de la tendencia doctrinal o política que tenga. Un hombre con principios morales y religiosos, sea de la tendencia que sea, es suficiente para que esté garantizando a ese pueblo que va a gobernar en equidad y justicia. Volviendo al texto, vemos en el versículo 3 que dice, Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo les dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Aquí hay varias cosas que rescatar y tomar en cuenta. Uno, la forma como le trata a Ananías Pablo, ¿no? Le dice pared blanqueada. Y él se refería a esto, a la pared que se pone delante de la tumba de un muerto. Pared blanqueada que por dentro lleva algo podrido, algo que está corrompido. Eso era lo que quería decir Pablo cuando le dijo, tú que estás vestido de sumo sacerdote, o que no le veía, pero estaba de sacerdote, estaba representando la ley, infringía la ley. De esa manera él le dice a él, pared blanqueada, pero no se da cuenta que era el sumo sacerdote. Y cuando le dicen, estás diciendo pared blanqueada al sumo sacerdote, él dice, escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo aquí nos enseña a respetar las autoridades puestas por Dios, que es otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, otra característica es que Pablo no le vio al sumo sacerdote. Tomemos en cuenta que habían pasado cerca de 20 años desde lo que él dejó ser miembro del Sanedrín a la época actual. Posiblemente cambió, el sumo sacerdote era nuevo, o si le conocía, él no lo alcanzó a ver. Porque acuérdese en lo que decía del aguijón de la carne, entonces corroboraría que Pablo tenía un problema de deficiencia visual y no le alcanzó a reconocer. Pero cuando se le dice, él nos enseña que se debe respetar a las autoridades. Y esto lo repite luego él en Romanos, en el capítulo 13. Podemos buscar en la Biblia
Romanos capítulo 13, en el versículo 1 y 2, en donde nos enseña que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resiste acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, este es un versículo bien duro y bien clarito. Nosotros tenemos que aprender a respetar a las autoridades que nos gobiernan, porque son autoridades puestas por Dios o permitidas por Dios. Y quien se opone a la autoridad, a Dios resiste y le es pecado. Ir a votar un presidente, manifestaciones, bullas, incendios, está en contra de la voluntad de Dios. Y saben ustedes que esta epístola a los romanos, Pablo lo escribe desde la cárcel. ¿Y quién era el gobernante de Roma en ese entonces? ¿Sí saben? Era Nerón, nada menos que Nerón, un hombre loco al que se le culpa que fue el causante del incendio de Roma. Y sin embargo Pablo dice: respeten a las autoridades. Esto es actual, esto es una enseñanza para nosotros. Tenemos que aprender a respetar las autoridades, sea quien sea, y a orar por ellas. No a salir a tirar piedras, no a hablar mal de ellas, no a hacer chistes de mala categoría contra las autoridades que están puestas. Orar para que el Señor les toque, cambie su corazón, aunque sean malos gobernantes. Esa es la enseñanza. Continuando, vemos en el versículo 6 que dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, dice Pablo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistimos a Dios. Y esta es la parte central de la reflexión de hoy día. ¿Qué es lo que enseña la Biblia acerca de la resurrección? Esta es una pelea, una contienda que data ya de 2000 años. En esa época había dos partidos religiosos dentro de los judíos, tres realmente con los herodianos, pero entre los saduceos y los fariseos la disputa era justamente el tema de la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección, ni creían que había nada más después de la muerte. En cambio, los fariseos hablaban de la resurrección y de un día después del juicio del Señor, que todos iban a resucitar. Pablo aquí, al darse cuenta de lo que estaban en la iglesia, en esta reunión, era tanto de saduceos como de fariseos, él aprovecha esta situación y se va por esta parte que es crucial para el evangelio. Hay dos cosas que son fundamentales en el evangelio. Una, que Jesucristo es el Mesías, el ungido de Dios, que vino, se hizo hombre para obedecer a Dios y por morir por los pecados en la cruz. Y la parte más fundamental es que al tercer día resucitó de los muertos. Entonces Pablo toma este tema de la resurrección para defenderse y a la vez explicar que ellos creían en la resurrección. Y hoy en día tenemos este problema. Si usted le pregunta a un ciudadano cualquiera, religioso o no, si cree en la resurrección, y le dirán que sí, otros dirán que creen en la reencarnación, que ahora está de moda, sobre todo con esto de las doctrinas orientales que nos están llegando, en donde se habla mucho de la reencarnación. En la India creen que uno puede reencarnarse en animales, y si es que uno ha sido bueno va a ser un animal superior, y cuando ha sido muy bueno se reencarna en vaca.
Por eso es que ahí adoran e idolatran a las vacas y no les pueden comer. Ellos pueden estar muriendo de hambre, pero la vaca pasta normalmente sin ningún problema. Pero bueno, la resurrección es un tema que ya en el Antiguo Testamento se veía. Y podemos leer en Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 2, que él dice ya algo al respecto de la resurrección. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, claramente Daniel nos está diciendo que va a haber resurrección, unos para vida eterna y otros para el infierno, para condenación. Eso en el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice Juan en el capítulo 5 en el Nuevo Testamento? Y estas son palabras de Jesucristo. ¿Qué es lo que enseña Jesús acerca de la resurrección? Y dice así, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto era lo que defendían los fariseos, y los saduceos no creían esto. Aquí tenemos una parte fundamental de la doctrina cristiana, la resurrección de Jesucristo. Y es la primera gran resurrección o las primicias de la resurrección en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el primero que resucita en cuerpo glorificado. Porque antes había habido resurrección de muertos. Acuérdense de Lázaro, acuérdense de Dorcas, de Tabita, que resucitaron. Pero ¿cuál era la diferencia? Es que todos ellos tuvieron que volver a morir. ¿Por qué? Porque no resucitaron en cuerpo glorificado, sino que volvieron a vivir una temporadita y luego fallecieron. Pero Jesucristo no. ¿Por qué? Porque su cuerpo era glorificado, era inmortal, incorruptible. Por eso la Biblia le llama las primicias de la resurrección, porque es el primero en resucitar con cuerpo glorificado. Y esto está documentado a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Podemos ver en Mateo en el capítulo 28, en Marcos en el capítulo 16, en Lucas en el capítulo 24, en Juan en el capítulo 20, que habla de la resurrección de Jesucristo. También está mencionada en los Hechos de los Apóstoles, Hechos 1, 2, 4, 26. Y se menciona también repetidamente a lo largo de todas las epístolas. Romanos 1, Filipenses 3, Primera de Pedro, etc. Todo esto habla de la resurrección de Jesucristo. Con esto en mente, tenemos ya conciencia de que debemos creer absoluta y totalmente en la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? No solamente porque es un hecho que ocurrió frente a muchos testigos, sino que para cada uno es una esperanza de lo que nosotros vamos a tener, porque cada uno de nosotros va a ser resucitado de la misma manera que Jesucristo. Si buscamos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, desde el versículo 5 dice, esto es el momento cuando Jesucristo resucita y las mujeres en la mañana acuden para ungirle con aceite. Antes de esto quisiera explicarles algo. Sumando todos los 4 evangelios, vemos que Nicodemo y Tomás de Arimatea embalsamaron prácticamente el cuerpo del Señor Jesús con sábanas y con aceites especiales que ellos tenían, equivalente más o menos a unas 100 libras de peso. Entonces le envolvieron muy similar a lo que hacían los egipcios. Acordémonos que los israelitas vivieron 400 años en Egipto y aprendieron sus costumbres. Pues cuando Cristo murió, él ya estaba vendado de esa manera como momia, puesto así y con los aceites. Entonces, el hecho de que una persona pudiera zafarse estando
amarrado prácticamente, y luego de semejante sacrificio que el Señor sufrió, tanto antes de la crucifixión como en la crucifixión, era meramente imposible. Por eso ni los judíos podían defender esto, ¿no? Entonces, volviendo a Mateo, en el capítulo 28:5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decidid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, y mientras iba a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro y diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. En otras versiones dicen que hubo no solamente un ángel, sino varios ángeles que se les presentaron a las mujeres. Ellas cuando llegaron encontraron la piedra corrida, no para que salga el Señor, sino para que ellas puedan entrar. Porque si el Señor pudo salirse de las vestiduras en las que estaba más de 100 libras de peso, podía pasar la pared, la roca también sin ningún problema. Y de hecho Él se presentaba donde estaban los discípulos sin abrir las puertas. Pasaba las paredes y se presentaba. Esa es una de las características del cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado no es terrenal, es espiritual. Puede manifestarse, puede tocarse, puede palparse, pero no es carnal, es espiritual y tiene esta característica. Ahora, otra cosa, el Señor reivindica a la mujer. ¿A quién se le presentó primero? A las mujeres. Permitió que le abracen, que le adoren. Pero ellas van y cuentan el mensaje a los discípulos, y cómo toman ellos en esa época. Y aún ahora, no les creen. Están locas. Se les aflojó un tornillo, están viendo visiones. Y eso lo podemos ver en Lucas, en el capítulo 24, que es la continuación más o menos, que dice, cuando ya pasa esto, Pedro, acordémonos un poquito de lo que había pasado. Pedro sabía lo que el Señor le dijo, me negarás 3 veces. Y cuando él oyó el canto del gallo, regresó a ver a Jesús, y Jesús le cruzó la mirada, y se hizo acuerdo de que le había negado. Y él lloró amargamente, y fue a refugiarse en el lugar alto. Él estaba con eso. Él sabía lo que le había dicho. Se habrá acordado que le dijo, Satanás, no te interpongas en mi propósito. Cuando él dijo, que no te ocurra eso, yo voy a pelear por ti. Y ahora él estaba consciente que fracasó, que le había negado. Y al oír este mensaje de las mujeres, dice aquí la versión en 24:12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró, vio los lienzos solos. ¿Cómo vio los lienzos? ¿Desatados? No. Solamente para tener un ejemplo, inflen un globo y vayan poniéndole papel periódico mojado alrededor. Le ponen todo y luego le pinchan. ¿Qué va a pasar con el papel? Queda tal cual. Entonces, ¿cuál fue la maravilla o por qué quedó Pedro maravillado? Porque cuando él entra al sepulcro, encuentra la mortaja del Señor en su puesto y solamente el sudario a un lado. Pero el resto estaba armado. Daba a entender claramente que el Señor traspasó, sin desarmar, el ropaje con el que estaba puesto. Eso es uno de los poderes que tenía ahora como cuerpo glorificado. Entonces dice, Pedro, y aquí dice, sucedió que bien, y aquí 2 de ellos iban, un ratito, me estoy atrasando. Ya, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces él, ¿qué dijo? Resucitó.
resucitó. Ya no dudaba más. Ya no era Pedro el arrepentido. Ya era Pedro el convertido. Y luego el Señor le confirma en la playa cuando 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él le contesta primero, sí te amo, sí te quiero. Y va pasando, ¿no? Y el Señor le decía, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Qué gran responsabilidad. ¿Qué le quería decir? Te perdono, no te están borrados tus pecados, ahora sírveme. Y eso es lo que nos dice a nosotros. Te perdono. Hijo mío, ven acá. Sírveme. Y ese es el reto. Ese es el reto que debemos tener. Y luego en el versículo 13 dice, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Esta es otra característica que tenía el Señor Jesús con su cuerpo glorificado. Él podía revelarse a quien quería. No se reveló como el Señor. ¿Cómo sería? No lo entiendo. Son cosas que el Señor nos aclarará cuando estemos con Él. ¿Por qué permitió que no lo reconozcan? ¿Qué forma tomó? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿No? Que una cosa es lo que se siembra y otra es lo que resucita. Entonces, no permitió que estos 2 discípulos le reconociesen, ¿no? Y les acerca y les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Miren lo que está diciendo aquí este Cleofas y su amigo, que no sabemos el nombre, la Biblia no lo revela, pero él está diciendo, varón profeta de Dios, poderoso en obras. El Señor les había dicho que era el Mesías. ¿Cuántas veces? Acuérdese cuando le dijo, ¿quién dicen que soy yo? ¿Y qué dicen ustedes? Y Pedro le dijo, tú eres el ungido, el Hijo de Dios, del Dios viviente, que viene como Mesías. Y el Señor le dijo, te lo reveló el Espíritu Santo. Bendiciones, y le bendijo a Pedro, porque él lo reconoció. Pero aquí estos 2 no lo reconocen como Mesías. Vieron todo lo que han vivido junto a ellos, más de 3 años. Fueron educados directamente por la mano de Jesús. Les enseñó la Biblia, les habló todo, pero dice, varón, profeta, poderoso en obras. No dicen el Mesías. Y continúan diciendo, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día de lo que ha acontecido. Entonces perdieron la esperanza. Ellos dijeron, se acabó, no ha sido el Mesías. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, pidieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dice, oh insensatos, y nos dice, oigamos lo que Jesús dice a cada uno de nosotros. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuándo aprenderemos a creer que la palabra de Dios es la Biblia? Y que es verdad, y que no tiene falla, y que lo que la palabra de Dios dice, me dice a mí, para que yo pueda vivir de esa manera. No era necesario, los que continúa diciendo, que el Cristo padeciera estas cosas. Aquí claramente le dice el Mesías. Cristo significa la palabra ungido. Que el Cristo padeciera estas cosas para que entrara en su gloria.
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les iba declarando todas las escrituras de estos dos, de lo que decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. Amén, gloria a Dios. El Señor revela, el Señor quita la venda de los ojos. El Señor permite que nosotros nos acerquemos a Él. Y dice, y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Otra característica del cuerpo glorificado. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras iban leyendo. No nos decía que era el Señor mismo. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Era de noche, no les importó la hora, el temor ni nada. Corrieron, volaron hacia donde estaban en Jerusalén y gritaban, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y los discípulos decían, ha aparecido también a Simón. Por difícil que sea comprender la naturaleza de la resurrección, no debería causar dudas sobre su realidad. El Señor cumple las profecías. No podemos dudar de la resurrección de Jesucristo. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién recibió? ¿Quién fue el instructor de Pablo? A más de Gamaliel, en su época de formación. Pero ¿quién fue su instructor? Jesús. Jesús le instruyó por más de 3 años cuando él estuvo separado, casi 10. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento habla de lo que iba a suceder. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tal como dice en Isaías en el capítulo 53, que es conocido como del siervo sufriente, que dice en el versículo 10, Isaías 53:10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ese era el objeto por el cual Jesús se hizo hombre. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, ¿sí saben qué significa la palabra expiación? La palabra expiar significa coger a un cordero y llevarle fuera de la ciudad y imputarle los pecados. Cogían a este cordero, el sumo sacerdote, y le expiaba, o sea, él le pasaba la culpa del pecado del pueblo y le botaban en el desierto. Y el otro cordero, que también era para esto, era degollado para poner sobre el propiciatorio como sacrificio agradable a Dios. Entonces aquí dice, cuando haya puesto su vida en expiación, asumir nuestra culpa, nuestro pecado. Por el pecado verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Un Dios vivo, no muerto. Isaías dice clarito, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. ¿Y qué tiempo vivirá el Señor? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y en el versículo 15:5 dice, y luego apareció a Cefas, o sea Simón, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea muerto. Después apareció a Jacobo, el hermano del Señor, o Santiago, a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo era consciente de su pecado, y por eso tenía humildad.
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos cómo Pablo reconoce que él es quien es por la gracia de Dios. Nosotros no somos nada si no es por la gracia de Dios. Si cada día abrimos el ojo, es por la gracia de Dios. Si cada día podemos dar gracias al Señor por todas las cosas que nos rodean, es por la gracia de Dios. Porque por la gracia de Dios somos salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No hay de qué de gloriarse. Todo es obra del Señor. Si estamos sentados, si estamos parados, si estamos predicando, si estamos sirviendo, es por la gracia de Dios. No es suficiente que una persona crea en algo. Es absolutamente importante que lo que uno crea sea la verdad. Estamos viendo cómo Jesucristo resucitó de los muertos. Estamos viendo cómo se presentó a Simón, a las mujeres, a los 12, a Jacobo, a Pablo posteriormente, y luego de 50 días subió al cielo a estar sentado en la derecha del Padre a preparar, ¿qué nos prometió? Morada para cada uno de nosotros. Y dice en el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Qué hacemos sentados aquí si no creemos que Jesucristo resucitó? ¿Qué hacemos profesando una fe en la cual no creemos? Tenemos que creer que Jesucristo resucitó. Y así como Jesucristo resucitó, nosotros resucitaremos un día. Amén. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, murieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Quién dice amén? Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte de Jesús en la cruz trajo justificación de pecados, redención por medio de su sangre, salvación, pero su resurrección nos trajo esperanza, certeza, que es la fe. Es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Tener cuerpos resucitados. Esa es nuestra esperanza. Así como Adán transgredió la ley e introdujo el pecado y la muerte, el segundo hombre, Jesucristo, el nuevo Adán, fue el sacrificio perfecto para quitar el pecado y dar vida y resurrección a los que creen en Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo el que me sigue llega al Padre. ¿Cuántos caminos hay? Uno. Cuando yo digo creo en Cristo y me fui del camino. Cuando digo es que yo tengo que hacer algo, me fui del camino. Es que el sábado, es que la sangre, es que la Virgen, es que los santos, me fui del camino. El Señor es celoso y no comparte su gloria con nadie. Él es santo y Él es el que derramó su sangre por mí y por usted. En la cruz, Él pagó mi culpa. Con su sangre me compró del pecado y ahora soy libre para poder estar en comunión con Dios. Nadie más lo hizo. Nadie más. Solo Él. Sin la resurrección de Cristo, la fe de los cristianos no traería perdón ni traería una vida futura en la presencia de Dios. En el versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias,
luego los que son de Cristo en su venida. Y aquí empieza. Hemos visto todo este pequeño análisis sobre la resurrección de Jesucristo. Pero ahora viene la resurrección de la iglesia. ¿Y cómo va a suceder esto? La primera gran resurrección de la iglesia. Otra de las características que tenemos aquí, que cabe mencionar, es que no es una resurrección. La Biblia habla de varias resurrecciones. Y esto la mayor parte de la gente no lo sabe. Pero es necesario escuchar. Hay varias resurrecciones. La era de la iglesia comenzó en el día de Pentecostés y terminará cuando Cristo regrese para llevar a los creyentes de regreso al cielo con él, en las nubes. ¿Y dónde está eso? Juan capítulo 14 del 1 al 3, Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Ahí está escrito cómo la iglesia va a ser arrebatada. Sigamos leyendo en Corintios, que estábamos en el capítulo 15, el 24. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí cabe una explicación. ¿Cómo va a ser en el orden escatológico de la profecía anunciada? Resurrección de Jesucristo a las primicias, el periodo en el que estamos pasando nosotros ahora, que es el periodo de la gracia, hasta cuando el Señor venga a las nubes, y ahí, desde las nubes, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, llamará a quienes primero, a los que murieron en Cristo, y luego los que quedemos, o los que queden, cuando el Señor venga, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, en cuerpos glorificados. Y toda esa gente se va a las nubes con el cielo. Esta es parte de la primera resurrección. Y se va. ¿Y aquí qué ocurre? Se inaugura la tribulación. ¿No es cierto? La tribulación y la gran tribulación. Durante este periodo, mucha gente se va a convertir al Señor. La iglesia ya se fue. La iglesia ya no está aquí. Pero todos los que en este tiempo, de los 7 años de la tribulación, van a convertirse en el Señor, serán la mayoría mártires. Serán decapitados, serán muertos. Y estos que van a morir, van a resucitar al inicio del milenio. Cuando el Señor venga y ponga sus pies en Jerusalén, ahí van a resucitar. Y junto con ellos, todos los antiguos del Antiguo Testamento que murieron creyendo en Dios, van a resucitar. Sigamos leyendo para poder comprender esto mejor. Entonces dice en el 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, ahí estábamos más adelante, dice, y el postrer enemigo será destruido, es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que se le sujetó a él todas las cosas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios le dio para que el Señor sea juez de todo. Pero una vez que todo se someta a Jesucristo, Jesucristo entrega al Padre. Para que todo sea en uno solo, que es el Padre. Pero en el versículo 35 viene la pregunta. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra es la de las bestias, otra de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Pero esto digo, hermanos,
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ustedes sí saben por qué se desangra el animal cuando es sacrificado, para que no se corrompa, porque si se queda con la sangre, se pudre enseguidita. Por eso tiene que ser drenado para preservar un poco más. Por eso dice que este cuerpo que está formado por carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos, porque es un cuerpo corruptible. Entonces seremos transformados ¿en qué? En un cuerpo incorruptible donde no haya carne ni sangre. Tenemos que ser como Cristo, tenemos que ser similares a Él. Dice el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Escuchen esto. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado clavó su aguijón. El pecado de la muerte clavó su pico. Y tomaron una naturaleza de pecado. Y es la naturaleza que nos heredaron. Esa naturaleza pecaminosa es el aguijón de la muerte. Y cuando eso ocurrió, Adán y Eva empezaron a envejecer. El envejecer es parte del proceso del pecado. Envejecemos por eso. Mas, dice en el 57, mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos que transformarnos a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Cuerpo glorificado, incorruptible, no carne ni sangre. Esa es parte de la primera resurrección. La segunda parte de la primera gran resurrección es al final de la tribulación, al inicio del milenio, en donde resucitarán todos los mártires de la tribulación y los antiguos del Antiguo Testamento que creyeron en Dios. Ahora, esto está escrito muy claramente en Apocalipsis 6, 7, en el 9, en el 11. Por ejemplo, tenemos esta parte en el Apocalipsis 24 que dice, Juan es el que escribe esto, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Con esto se corrobora cómo esta gente va a resucitar para gobernar con Jesucristo 1000 años. En Isaías 26, 19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Se refiere a los muertos del Antiguo Testamento. Esto también podemos ver en Daniel 12, Oseas 13, Ezequiel 37, donde se describe esto. Ahora, puede haber otra resurrección más, al final del milenio. ¿Por qué razón? Acuérdense que dice que es una bendición del Señor para esa gente que va a vivir en el milenio, que no van a morir, que van a vivir probablemente los mismos 1000 años, pero dice que aquel que esté en pecado morirá pasado los 100 años, y el niño morirá si es que tuviera como mínimo 100 años, dando a entender que la longevidad de esa gente va a prolongarse por mucho tiempo durante el milenio. Además, durante el milenio va a haber reproducción. La gente se va a multiplicar, se van a casar, se van a llenar toda la tierra. Y al final de eso, tiene que haber los que murieron durante el milenio y los que queden, tienen que ser transformados. Porque la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán. Todo va a ser destruido. Todo el universo va a entrar nuevamente al juicio del trono blanco, en donde todo va a desaparecer. Y toda la gente que quede, que hayan muerto durante el milenio, serán nuevamente transformados en cuerpo glorificado y pasarán a vivir con todos los que hemos resucitado para ese entonces. Jesucristo las primicias, luego los de la iglesia en el arrebatamiento, luego
los que murieron en el periodo de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento, y por último los que hayan muerto en el milenio, serán transformados para poder entrar ¿a dónde? A la nueva Sión que nos promete el Señor. Y dice que habrá un juicio del trono blanco en donde se despertará por último a todos los incrédulos ateos que se condenaron. Y dice, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida y serán arrojados en el lago de fuego, que equivale a la segunda muerte definitiva, que es escrito en el capítulo 20 de Apocalipsis, del 11 al 15. Esto es lo que creemos, hermanos. Creemos en la resurrección. Creemos en lo que va a ocurrir en el futuro. Y eso es lo que Pablo estaba defendiendo. Y eso le sirvió para que haya una gran disensión entre saduceos y fariseos y él poder defenderse un poco, pero hubo tal revuelo que casi nuevamente le producen linchamiento a Pablo, y dice en Hechos, en el 23:10, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de medio de ellos y le llevaran nuevamente a la fortaleza. Cuando los fariseos se enteran de que Pablo era fariseo, se unen para defenderlo. Ahí se arma el relajo, luego le defienden. Y en el 23:11, que es el último versículo, dice algo que es muy importante. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, se le presentó el Señor Jesucristo a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y Pablo seguía la dirección del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le guiaba a él, igual que Jesús, para que siga su camino y poder decir al final, he corrido la batalla, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe, me espera la corona de justicia. Hermanos, hay que creer en todas estas profecías que todavía no se han realizado, pero que tenemos que creerlas como realidades, para que al final, el día en que tengamos que estar presentes en el Señor, en el tribunal de Cristo, se nos juzgue y se nos diga, siervo fiel, has guardado la palabra, has cumplido con mi mandamiento, has sido fiel. ¿Somos capaces de mantener la palabra? Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, hemos aprendido un poco más de ti. Sabemos que tus promesas se cumplen y que tu palabra es verdad, que tú eres verdad, que tú resucitaste entre los muertos y de esa misma manera resucitarás a los que murieron en ti y a todos los que creyeron en Dios, y que estaremos presentes contigo en la nueva Sión para tener vida eterna en gloria contigo, Señor, donde ya no habrá más muerte, porque el aguijón de la muerte ya será eliminado y toda tentación y todo cambio será eliminado por obra y gracia de ti, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces y lo que sigues haciendo. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, que aumentes nuestra esperanza y que no permitas que nos apartemos de tu camino. En nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, obrar yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano.
para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.